Madre mía, Demet Özdemir. ¿Qué dice groserías? Pero si la vemos siempre tan perfecta. Pues resulta que la actriz turca, esa que nos tiene enamorados con su carisma y su estilo, ha soltado una perlita que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que imagínense la escena. Un evento, los flashes, la gente aplaudiendo y de repente ¡zas! Un pequeño desliz verbal que sale de la mismísima boca de Demet. No se asusten, que no es que se haya puesto a gritar improperios al mundo, pero sí, se le escapó una palabrita que, digamos, no estaba en su vocabulario de princesa Disney. Lo que yo me pregunto es, ¿qué lleva a alguien tan aparentemente dulce y educada como Demet a decir algo así? Para ser honestos, todos tenemos nuestros días, ¿no? A veces la presión, el cansancio o simplemente un momento de distracción te hacen meter la pata. Y la verdad, esto le da un toque superhumano, ¿no creen? La vemos tan pulida en pantalla que verla así, un poco más real, pues nos gusta. Muchos dirán que es un error imperdonable, que una figura pública debe ser un ejemplo. Pero yo sospecho que esto es precisamente lo que nos hace conectar con ella. No es una robot, es una persona. Y estas pequeñas desgracias son las que a veces nos hacen reír y decir, uy, qué tonta. Y la reacción de ella, eso es lo mejor. Porque no se quedó ahí paralizada de vergüenza, que va. Lo que hizo Demet fue soltar una carcajada que lo arregló todo. Una sonrisa, un gesto de UPS, y a seguir adelante con una naturalidad que desarma. Esa es la clave, chicos. Saber reírse de uno mismo, sobre todo cuando el mundo te está mirando. Piensen en la de veces que a nosotros se nos escapan cosas. ¿Quién no ha dicho una palabrota en el súper porque se te cae la bolsa? ¿O ha soltado un joder por un despiste tonto? Pues a ellos les pasa igual, solo que con más cámaras encima. Y es que a veces las palabras más inesperadas salen cuando uno menos se lo espera. Lo más divertido es ver cómo los medios y las redes sociales se hacen eco de estas cosas. Un pequeño desliz y bomba informativa. Pero bueno, así es el salseo, ¿verdad? Nos encanta ese pedacito de verdad cruda que se filtra entre tanta perfección fabricada. Para mí, esto demuestra la inteligencia emocional de Demet. No se derrumbó, no se escondió. Lo tomó con humor y eso es digno de aplaudir. Es como si dijera, sí, me equivoqué, ¿y qué? Aquí sigo, y con una sonrisa. Y eso, señores, es un arte. Entonces, la próxima vez que vean a Demet Özdemir, recuerden que detrás de esa belleza y talento, hay una persona real, con sus momentos divertidos y sus momentos graciosos. Y esa es la magia, ¿no creen? Que podemos seguir admirándola sabiendo que también se le escapa alguna. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pensáis de este tipo de accidentes de los famosos? ¿Creéis que debería haber más o menos espontaneidad en sus apariciones públicas?